Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Como representante ordinario del Estado en Andalucía, en relación con el Parlamento, y como presidente del Consejo de Gobierno. Corresponde a la presidencia de la Junta de Andalucía, como suprema representación de la comunidad autónoma. A representarla en las relaciones con otras instituciones del Estado y en el ámbito internacional cuando proceda. B. Firmar los convenios y acuerdos de cooperación que suscriba la comunidad autónoma en los casos que proceda. Corresponde a la presidencia de la Junta de Andalucía, en su condición de representación ordinaria del Estado en Andalucía. A. Promulgar, en nombre del Rey, las leyes de Andalucía y ordenar que se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado. B. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del nombramiento de la persona titular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Corresponde a la presidencia de la Junta de Andalucía en relación con el Parlamento de Andalucía. A. Convocar elecciones al Parlamento de Andalucía. B. Disolver el Parlamento de Andalucía. C. Plantear ante el Parlamento de Andalucía la cuestión de confianza. D. Solicitar que el Parlamento de Andalucía se reúna en sesión extraordinaria. E. Convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía. Al presidente o a la presidenta de la Junta de Andalucía, en su condición de titular de la presidencia del Consejo de Gobierno, le corresponde a. Fijar las directrices generales de la acción de gobierno y asegurar su continuidad. B. Coordinar el programa legislativo del Consejo de Gobierno y la elaboración de disposiciones de carácter general. C. Coordinar la acción exterior del Gobierno. D. Facilitar al Parlamento de Andalucía la información que recabe del Consejo de Gobierno. E. Nombrar y separar a las personas titulares de las vicepresidencias y de las consejerías. F. Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno y de sus comisiones delegadas y fijar el orden del día. G. Presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo de Gobierno y de sus comisiones delegadas y dirigir las deliberaciones. H. Dictar decretos que supongan la creación de consejerías, la modificación en la denominación de las existentes, en su distribución de competencias o su orden de prelación, así como la supresión de las mismas. Y asegurar la coordinación entre las distintas consejerías y resolver los conflictos de atribuciones entre las mismas. J. Encomendar a un consejero o a una consejera que se encargue de la gestión de otra consejería, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento de su titular. K. Establecer las normas internas que se precisen para el buen orden de los trabajos del Consejo de Gobierno y para la adecuada preparación de los acuerdos que hayan de adoptarse por aquel. L. Firmar los decretos acordados por el Consejo de Gobierno y ordenar su publicación. M. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno. 3,2. Los vicepresidentes. La figura de los vicepresidentes de la Junta se prevé, de forma alusiva, en el Estatuto de Autonomía. El artículo 119,1 EAA dice que el Consejo de Gobierno está integrado por el presidente, los vicepresidentes en su caso, y los consejeros. El artículo 117 EAA dice que el presidente puede delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en uno de los vicepresidentes o consejeros. La Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma dedica a la vicepresidencia, de forma específica, el artículo 19. Según el cual el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía puede crear una o varias vicepresidencias, señalando en este último caso el orden de prelación. Quien asuma una vicepresidencia
puede ejercer las funciones correspondientes a la titularidad de una consejería y las que le encomiende el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía. El cese de la persona titular de una vicepresidencia lleva aparejada la supresión del órgano. En el ejercicio de la facultad que el artículo 19 citado atribuye al presidente de la Junta de Andalucía, el decreto del presidente 2/2019, de 21 de enero, de la vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías, ha creado la vicepresidencia de la Junta de Andalucía. 3,3. El Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno integra, junto con el Parlamento y el presidente de la Junta, la organización institucional básica de la comunidad autónoma. Se regula el Consejo de Gobierno en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 6/2006, de 24 de octubre. 3.3,1. Composición. 3.3.1.1. Miembros. El Consejo de Gobierno está integrado por el presidente, los vicepresidentes en su caso y los consejeros. En las designaciones de las personas integrantes del Consejo de Gobierno que realice el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía, cada sexo debe estar representado en, al menos, un 40%. 3.3.1.2. Nombramiento. El nombramiento de las personas que ejercen la titularidad de las vicepresidencias y de las consejerías se efectúa por el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Su mandato se inicia tras la toma de posesión en el cargo. 3.3.1.3. Cese. El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento. En los casos de cese del presidente de la Junta por pérdida de cuestión de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que le inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento. El Consejo de Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. Las personas titulares de las vicepresidencias y de las consejerías cesan, además de en los supuestos de cese del Consejo de Gobierno, por las siguientes causas: dimisión, revocación de su nombramiento, fallecimiento, sentencia judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo, sentencia judicial firme de incapacitación. Los ceses de las personas titulares de las vicepresidencias y de las consejerías se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y surte efectos a partir de la fecha que el propio decreto determine. 3.3.1.4. Consejeros y consejeras sin cartera. Igualmente, son miembros del Consejo de Gobierno los consejeros y las consejeras sin cartera, a quienes nombra el presidente de la Junta de Andalucía. Los consejeros sin cartera tienen la responsabilidad de determinadas funciones sin adscripción de unidades administrativas. El decreto de su nombramiento debe fijar el ámbito de sus funciones y las estructuras de apoyo para el ejercicio de las mismas. El cese de un consejero o de una consejera sin cartera lleva aparejada la supresión del órgano. 3.3.1.5. Incompatibilidades. Las personas miembros del Consejo de Gobierno están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades que el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía. 3.3.1.6. Fuero procesal. La responsabilidad penal de los consejeros es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, es exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante este último tribunal es exigible la responsabilidad civil en que dichas personas puedan incurrir con ocasión del ejercicio de sus cargos. 3.3,2. Carácter. Según el artículo 119,2 EAA, el Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que ejerce la dirección política de la comunidad autónoma, dirige la administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía.
Esta definición responde al esquema orgánico previsto en la Constitución española para el gobierno de las comunidades autónomas constituidas al amparo de su artículo 151, concebido como la suma del presidente y del Consejo de Gobierno, recayendo sobre éste las funciones ejecutivas y administrativas. Se trata, en definitiva, de la máxima expresión orgánica del Poder Ejecutivo. 3.3.3. Funciones. El Estatuto de Autonomía atribuye al Consejo de Gobierno las siguientes funciones. El desarrollo de las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. El ejercicio de la potestad reglamentaria, que también se atribuye a los consejeros. La interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, así como la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El planteamiento por conducto del presidente de conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales. El ejercicio de la potestad expropiatoria. Por su parte, el artículo 27 de la Ley 6/2006 otorga al Consejo de Gobierno las siguientes atribuciones. Corresponde al Consejo de Gobierno. 1. Desarrollar el programa de gobierno, de acuerdo con las directrices fijadas por la Presidencia de la Junta de Andalucía. 2. Aprobar los proyectos de ley, autorizar su remisión al Parlamento de Andalucía y acordar, en su caso, su retirada. 3. Aprobar los decretos leyes y los decretos legislativos. 4. Acordar, por razones de urgencia, los trámites que tendrán carácter preceptivo en el procedimiento regulado en el artículo 43 de la misma ley. 5. Declarar la urgencia en los demás procedimientos administrativos de su competencia, salvo el regulado en el artículo 45 de la Ley 6/2006, lo que conllevará, además de los efectos inherentes a dicha declaración, que sólo tendrá carácter preceptivo, cuando proceda, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, en lo que respecta a los informes de órganos colegiados consultivos de la comunidad autónoma. 6. Manifestar la conformidad o disconformidad con la tramitación en el Parlamento de Andalucía de proposiciones de ley o enmiendas que impliquen aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, así como manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de cualesquiera otras proposiciones de ley. 7. Deliberar sobre la cuestión de confianza que la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía se proponga plantear ante el Parlamento de Andalucía, y sobre la solicitud de sesión extraordinaria de la Cámara que se vaya a formular. 8. Deliberar sobre la decisión de la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía de acordar la disolución del Parlamento de Andalucía y convocar nuevas elecciones. 9. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 10. Elaborar los presupuestos de la comunidad autónoma, mediante la aprobación de los correspondientes proyectos de ley. Remitirlos al Parlamento para su aprobación y aplicarlos. 11. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y convenios internacionales que afecten a las materias atribuidas a la competencia de la comunidad autónoma. 12. Aprobar y remitir al Parlamento de Andalucía los proyectos de convenios y de acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas. 13. Aprobar programas, planes y directrices vinculantes para todos o varios órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos. 14. Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad y el planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional y personarse ante éste cuando le corresponda. 15. Acordar el ejercicio de acciones judiciales. 16. Resolver los recursos que, con arreglo a la ley, se interpongan ante el mismo. 17. Disponer la realización de operaciones de crédito y emisión de deuda pública, de conformidad con la normativa específica. 18. Autorizar los gastos de su competencia. 19. Aprobar la estructura orgánica de las consejerías y de sus organismos autónomos, así como la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos. 20. Acordar la creación de comisiones delegadas del Gobierno. 21.
Nombrar y separar, a propuesta de las personas titulares de las consejerías correspondientes, a las personas altos cargos de la Administración y a aquellas otras que las leyes y las disposiciones reglamentarias establezcan. 22. Designar la representación de la comunidad autónoma en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, a que se refiere el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como la representación en los organismos institucionales y empresas dependientes de la comunidad autónoma, salvo que por ley se atribuya a otro órgano la designación. 23. Cualquier otra atribución que le venga conferida por las leyes y, en general, entender de aquellos asuntos que por su importancia o naturaleza requieran el conocimiento, deliberación o decisión del Consejo de Gobierno. 3.3,4. Funcionamiento. El funcionamiento del Consejo de Gobierno se rige por la Ley 6/2006, por los decretos de la Presidencia de la Junta de Andalucía y del Consejo de Gobierno, y por las disposiciones organizativas internas dictadas al efecto. Reuniones. El Consejo de Gobierno se reúne, convocado por la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía. La convocatoria, cuando proceda, debe ir acompañada del orden del día de la reunión. También puede reunirse, sin convocatoria previa, cuando así lo decida la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y se hallen presentes todas las personas integrantes del órgano. Adopción de acuerdos. Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptan por mayoría. En caso de empate, el voto de la Presidencia es dirimente. Para la constitución del órgano y la validez de las deliberaciones y de los acuerdos, se requiere la presencia del presidente o la presidenta y de, al menos, la mitad del resto de las personas miembros del Consejo de Gobierno. De no poder asistir la persona titular de la presidencia, la sustituye la persona miembro del Consejo de Gobierno que corresponda según el orden de prelación de consejerías. Los acuerdos del Consejo de Gobierno constan en un acta, en la que figuran exclusivamente las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. Transparencia. El Gobierno debe actuar en su funcionamiento con transparencia, así como hacer público con carácter previo a la celebración de sus reuniones el orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos que se hayan aprobado. En todo caso, las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tienen carácter secreto, estando obligados sus integrantes a mantener dicho carácter, aun cuando hubieran dejado de pertenecer al Consejo de Gobierno. La información contenida en los expedientes de los asuntos sometidos al Consejo de Gobierno estará sujeta a los criterios y reglas generales de acceso establecidos en la legislación en materia de transparencia, debiendo ser aplicados por las consejerías que los hayan tramitado. Asistencia a las sesiones. A las reuniones del Consejo de Gobierno pueden acudir personas que no pertenecen al mismo, bien para informar sobre algún asunto objeto de consideración por el Consejo de Gobierno, o por razones de trabajo. Tales personas están obligadas a guardar secreto sobre lo tratado en el Consejo de Gobierno. Secretaría del Consejo de Gobierno. La Secretaría del Consejo de Gobierno la ejerce la persona titular de la consejería competente en materia de presidencia. La Secretaría del Consejo de Gobierno remite las convocatorias, levanta acta de las reuniones y da fe de los acuerdos mediante la expedición de certificaciones de los mismos. Igualmente, vela por la correcta publicación de las disposiciones y acuerdos que deban insertarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, la secretaria del Consejo de Gobierno es ejercida por la persona titular de la consejería que corresponda según el orden de prelación de las consejerías o por la persona miembro del Consejo de Gobierno que designa la presidencia de la Junta. Además, existe una Secretaría de Actas del Consejo de Gobierno, que puede levantar acta de las reuniones y expedir certificaciones de las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno. 3,4. Las comisiones delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
En la Ley 6/2006, de 24 de octubre, se regulan dos órganos de apoyo al Consejo de Gobierno: las comisiones delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros. 3.4.1. Las comisiones delegadas. De acuerdo con la Ley 6/2006, de 24 de octubre, el Consejo de Gobierno crea comisiones delegadas para coordinar la elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial y examinar asuntos de interés común a varias consejerías. En el decreto de creación de una comisión delegada figuran las funciones y competencias asignadas, su composición y la persona titular de la vicepresidencia o de la consejería que puede presidirla, caso de no asistir la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía. El régimen general de funcionamiento de las comisiones delegadas se ajusta a los mismos criterios establecidos para el Consejo de Gobierno. Los acuerdos de las comisiones delegadas constan en un acta, en la que figuran exclusivamente las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. En esta materia, la Ley 6/2006 es desarrollada por el Decreto 484/2019, de 4 de junio, por el que se regula la composición y funciones de las comisiones delegadas del Gobierno. Según este decreto, las comisiones delegadas del Gobierno son las siguientes: A. Comisión delegada para la igualdad, las políticas sociales, la conciliación y la inmigración. B. Comisión delegada para asuntos económicos. C. Comisión delegada para la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. 3.4.2. La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. Según la Ley 6/2006, de 24 de octubre, el Consejo de Gobierno está asistido por una Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras para preparar los asuntos que van a ser debatidos por el Consejo de Gobierno y para resolver cuestiones de carácter administrativo que afectan a varias consejerías y que no sean de la competencia de aquel. La presidencia de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de presidencia. Los acuerdos de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras deben constar en un acta, en la que figuran exclusivamente las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. La regulación de la Ley 6/2006 es desarrollada por el Decreto 155/1988, de 19 de abril, por el que se establecen normas reguladoras de determinados órganos colegiados de la Junta de Andalucía. Según este decreto, la Comisión General de Viceconsejeros la integran el consejero de la presidencia que la preside. En caso de ausencia del presidente, ejerce la presidencia el viceconsejero de la presidencia. Los titulares de las viceconsejerías de cada una de las consejerías que forman el Consejo de Gobierno. El jefe del gabinete jurídico con voz pero sin voto. El secretario general técnico de la Consejería de la Presidencia, que ejerce las funciones de secretario de la misma, con voz pero sin voto. 4. El Poder Judicial en Andalucía. Dentro del título 2 del Estatuto de Autonomía, el artículo 80 contiene las competencias de la comunidad autónoma en materia de justicia. Según dicho artículo, la comunidad autónoma asume competencias compartidas en materia de administración de justicia de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A continuación, el artículo 80 enumera, dentro de la materia de justicia, una serie de submaterias sobre las cuales la comunidad autónoma ostenta competencias. La gestión de los recursos materiales. La organización de los medios humanos al servicio de la administración de justicia. Las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales. Los concursos y oposiciones de personal no judicial. Cuantas competencias ejecutivas le atribuye el título V del presente estatuto y la legislación estatal. La competencia atribuida a la comunidad autónoma en materia de justicia se encuentra limitada por los artículos 149.1,5, 117,5,
122 y 152,1 de la Constitución. El artículo 149,1 quinta c. Atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de administración de justicia. El artículo 117,5 ce. Proclama el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales. El artículo 122 ce, por su parte, afirma que los jueces y magistrados forman un cuerpo único. Reserva a la ley orgánica la regulación del estatuto jurídico de jueces y magistrados, y en general, el del personal al servicio de la justicia, así como la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. Atribuye el gobierno del Poder Judicial a un órgano estatal, el Consejo General, que debe ser regulado por ley orgánica. El artículo 152,1 ce. Establece que un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En los estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. De este conjunto normativo, el Tribunal Constitucional saca dos conclusiones fundamentales. El principio de unidad jurisdiccional determina que no puede hablarse de órganos judiciales autonómicos, ni de un poder judicial propio de las comunidades autónomas. La relación de los juzgados y tribunales situados en el territorio de una comunidad autónoma es meramente territorial y no orgánica. Por la misma razón, los tribunales superiores de justicia, en cuanto órganos que culminan la organización judicial en el ámbito de la comunidad autónoma, no pueden ser considerados órganos de la comunidad autónoma, sino órganos del Estado y de su organización territorial. Por otra parte, para concretar el alcance de las competencias autonómicas en materia de justicia, es necesario diferenciar entre administración de justicia en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto, la administración de justicia abarca tan solo el ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados, así como la ordenación de aquellos elementos que resultan esenciales a la independencia judicial, es decir, la función de gobierno atribuida al CGPJ. En sentido amplio, el concepto de administración de justicia comprende además el conjunto de medios personales y materiales que no ejercen funciones jurisdiccionales, sino que realizan labores de auxilio y ayuda a dicha potestad de los jueces, sirviéndoles de base o soporte material y personal. Pues bien, las comunidades autónomas pueden asumir competencias sobre los medios materiales y personales de la administración de justicia sin que ello suponga vulneración de las competencias estatales. El título competencial contenido en el artículo 80 EAA se desarrolló en el título V del propio estatuto, que se divide en 3 capítulos. Un primer capítulo, que regula el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un segundo capítulo, que regula el Consejo de Justicia de Andalucía. Un tercer capítulo, que concreta las competencias de la comunidad autónoma en materia de justicia. Según el artículo 140 EAA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía. Es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el Estatuto. En todo caso es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso, administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro. Es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Andalucía, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable,
de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo. Le corresponde la resolución de los recursos extraordinarios de revisión que autorice la ley contra las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Andalucía. Le corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia de Andalucía la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía. Según el artículo 144 EAA, el Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Está integrado por el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo preside, y por los miembros elegidos entre jueces, magistrados, fiscales y juristas de reconocido prestigio que se nombren de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiendo al Parlamento de Andalucía la designación de los miembros que determine dicha ley. Las funciones del Consejo de Justicia de Andalucía son las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Estatuto de Autonomía y en las leyes del Parlamento de Andalucía, y las que, en su caso, le delegue el Consejo General del Poder Judicial. 5. Otras instituciones de autogobierno. 5,1. El Defensor del Pueblo Andaluz. 5.1,1. Concepto. El artículo 128 EAA define la institución del Defensor del Pueblo Andaluz como el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título I de la Constitución y en el título I del Estatuto, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de las administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. El citado artículo encuentra su desarrollo y delimitación en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, de cuyo contenido extraemos los aspectos principales de su regulación. El Defensor del Pueblo Andaluz coordina sus funciones con las del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, prestando su cooperación cuando le sea solicitada y recabándola de aquel a los mismos efectos. El Defensor del Pueblo Andaluz no está sujeto a mandato imperativo alguno, lo que implica que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. El Defensor del Pueblo Andaluz está auxiliado por 3 adjuntos, en los que puede delegar sus funciones y entre los que designa al que le auxilie en el ejercicio de las funciones que le corresponden como Defensor del Menor de Andalucía. 5.1,2. Nombramiento y cese del Defensor del Pueblo Andaluz. El Defensor del Pueblo Andaluz es elegido por el Parlamento, para un período de 5 años, de acuerdo con el siguiente procedimiento. La Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones propone al Pleno de la Cámara el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo Andaluz. Los acuerdos de la Comisión se adoptan por mayoría simple, mediante el sistema de voto ponderado. Propuesto el candidato o candidatos se convoca, en término no inferior a 15 días, el Pleno del Parlamento para proceder a su elección. Es designado quien obtenga una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Parlamento. Si no se alcanza la mayoría indicada, la Comisión, en el plazo máximo de un mes, se reúne de nuevo para formular nuevas propuestas. Conseguida la mayoría exigida, el candidato queda designado Defensor del Pueblo Andaluz. El presidente del Parlamento de Andalucía acredita con su firma el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz toma posesión de su cargo ante la mesa del Parlamento, prestando juramento o promesa de desempeñar fielmente su función. El Defensor del Pueblo Andaluz cesa por alguna de las siguientes causas. 1. Por renuncia. 2. Por expiración del plazo de su nombramiento sin perjuicio de que se le prorrogue en el ejercicio de sus funciones. 3. Por muerte o por incapacidad sobrevenida. 4. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. 5. Por haber sido condenado a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, establecida por sentencia judicial firme.
6. Por haber sido condenado por delito doloso, a penas que no conlleven aparejada inhabilitación absoluta o especial, mediante sentencia judicial firme. 5.1,3. Nombramiento y cese de los adjuntos del Defensor del Pueblo andaluz. El Defensor del Pueblo nombra y separa a sus adjuntos, previa conformidad de la Comisión Consultiva de Nombramientos, relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y peticiones. Además, los adjuntos, así como los asesores y colaboradores adscritos a la oficina del Defensor del Pueblo, cesan automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo, nombrado por el Parlamento. El nombramiento y el cese de los adjuntos se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 5.1,4. Procedimiento de actuación. El Defensor del Pueblo andaluz puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración autonómica y de los agentes de ésta, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103,1 de la Constitución, y el respeto debido a los derechos y libertades proclamados en su título I. Las atribuciones del Defensor del Pueblo andaluz se extienden a la actividad administrativa de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración autonómica en Andalucía. Todos los poderes públicos y organismos de la comunidad autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo andaluz en sus investigaciones e inspecciones. El Defensor del Pueblo andaluz, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración autonómica, puede, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquellos. 5.1,5. Resoluciones del Defensor del Pueblo andaluz. El Defensor del Pueblo andaluz, con ocasión de sus investigaciones, puede formular a las autoridades y funcionarios de la Administración autonómica advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios están obligados a responder por escrito en término no superior a un mes. Si formuladas sus recomendaciones, dentro de un plazo razonable, no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada, o ésta no informa al Defensor del Pueblo andaluz de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo puede poner en conocimiento del consejero afectado, o de la máxima autoridad de la administración afectada, los antecedentes del caso y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal caso en su informe anual o especial, mencionando expresamente los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud. Si como consecuencia de sus investigaciones el Defensor del Pueblo andaluz llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma. Si las actuaciones se han realizado con ocasión de los servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo andaluz puede instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. 5.1,6. Informe al Parlamento. El Defensor del Pueblo andaluz da cuenta, anualmente al Parlamento, de la gestión realizada en un informe que presenta al mismo, en el período ordinario de sesiones. Si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejan, puede presentar un informe extraordinario, que dirige a la Diputación Permanente del Parlamento si éste no está reunido. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 5,2. La Cámara de Cuentas de Andalucía. 5.2,1. Concepto. El artículo 130 EAA define la Cámara de Cuentas como el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía.
Esta institución se regula en la Ley 1/1988 de 17 de marzo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, modificada por la Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1988 de 17 de marzo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y la define como un órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, al que, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2011, aprobó un nuevo reglamento de organización y funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya finalidad ha sido adaptar el régimen orgánico de la Cámara a los cambios introducidos en esta materia por la Ley 3/2011 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1988 de 17 de marzo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. A los efectos del cumplimiento de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía: la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, sus instituciones y empresas; las corporaciones locales que forman parte del territorio de la comunidad autónoma, así como los organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes; las universidades públicas de Andalucía; cuantos organismos y entidades sean incluidos por norma legal. Son fondos públicos todos los gestionados por el sector público andaluz, así como las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los órganos del sector público a cualquier persona física o jurídica. 5.2.2. Funciones. Son funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ejerce con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos. En todo caso, a la Cámara de Cuentas de Andalucía corresponde la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de los órganos del sector público andaluz, percibidas por personas físicas o jurídicas. Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios, y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas. Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias. Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público. Desarrollar las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas. La Consejería de Hacienda debe trasladar a la Cámara de Cuentas todos los contratos que se celebren por la Junta de Andalucía cuyo importe inicial exceda de 25 millones de pesetas, para su examen y toma de razón. Dichos contratos deben ser enviados a la Consejería de Hacienda por los órganos de contratación. Sin perjuicio de la facultad de la Cámara de Cuentas para recabar todos los antecedentes que estime necesario, los citados órganos de contratación deberán acompañar a los contratos originales, dentro de los 3 meses siguientes a su adjudicación, copia o fotocopia certificada de las actuaciones que se especifican en la normativa de contratación pública. Si la Cámara de Cuentas aprecia una manifiesta infracción de ley con grave perjuicio para el interés público, da inmediato conocimiento al Parlamento y al Consejo de Gobierno por medio de un informe extraordinario. 5.2.3. Composición. La Cámara de Cuentas está integrada por los siguientes órganos: A. El Pleno. B. La Comisión de Gobierno. C. La persona titular de la Presidencia. D. La persona titular de la Vicepresidencia. E. Los consejeros. F. La Secretaría General. En relación con el Pleno, como órgano colegiado de la Cámara de Cuentas, destacamos las siguientes características. Lo componen 7 consejeros,
de entre los cuales serán elegidas la persona titular de la presidencia y la persona titular de la vicepresidencia. No puede constituirse ni actuar sin la asistencia de la persona titular de la presidencia o de la persona titular de la vicepresidencia. En todo caso, será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros para que quede válidamente constituido. Los acuerdos son adoptados por mayoría de los asistentes y dirime los empates el voto de la persona titular de la presidencia o de quien la sustituya. Se reúne con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que así lo estime la persona titular de la presidencia o lo propongan 3 de sus miembros. Corresponde al Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía las siguientes funciones: aprobar el proyecto de presupuesto de la propia Cámara de Cuentas. Elegir de entre sus miembros a la persona titular de la presidencia y a la persona titular de la vicepresidencia. Nombrar el secretario general. Aprobar los informes sobre las cuentas y la gestión económica y financiera del sector público andaluz, así como cualquier otro informe o memoria que haya de ser remitido a órganos externos a la Cámara. La aprobación de las cuentas de su presupuesto que hayan de rendirse ante el Parlamento. La Comisión de Gobierno está formada por la persona titular de la presidencia, por la persona titular de la vicepresidencia y por otros 2 consejeros, designados por el Pleno. A la Comisión de Gobierno corresponde ejercer la dirección superior del personal de la Cámara y la potestad disciplinaria. Aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal. A la persona titular de la presidencia le corresponde representar a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Convocar y presidir el Pleno de la Cámara y la Comisión de Gobierno, y dirigir sus deliberaciones, decidiendo con voto de calidad en caso de empate. Asignar a los consejeros las tareas a desarrollar, de acuerdo con los programas de actuación que el Pleno apruebe. Autorizar con su firma los informes o memorias que hayan de remitirse al Parlamento, a los órganos rectores de las entidades del sector público andaluz o al Tribunal de Cuentas. Informar oralmente al Parlamento sobre la documentación remitida, pudiendo en todo caso estar asistido por el consejero que haya dirigido las funciones de control y por el personal de la Cámara que estime conveniente. Acordar los nombramientos de todo el personal al servicio de la Cámara. Cuanto concierne a la contratación, gobierno y administración en general de la Cámara, autorizando los gastos propios de la misma y la contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones necesarias para su funcionamiento. A la persona titular de la vicepresidencia le corresponde a. Sustituir a la persona titular de la presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. B. Asistir a la persona titular de la presidencia en las actuaciones de control de la Cámara de Cuentas. C. Colaborar con la persona titular de la presidencia en la mejora de la planificación de los métodos de trabajo. D. Proponer a la persona titular de la presidencia y al Pleno las medidas necesarias para la organización de los servicios comunes. Las demás funciones que, siendo competencia de la persona titular de la presidencia, le sean delegadas por ésta. A los consejeros, como órganos unipersonales de la Cámara, les corresponde a. Dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas. B. Elevar a la persona titular de la presidencia los resultados de las fiscalizaciones realizadas para que, en su caso, sean aprobadas por el Pleno. C. Aprobar las propuestas que les formulen las unidades de fiscalización que de ellos dependan. D. Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan. Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Cámara, la Comisión de Gobierno o la persona titular de la presidencia, y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 28 de abril. El secretario general dirige la Secretaría General. A la Secretaría General le corresponden las funciones propias de la organización y dirección de los servicios. 5,3. El Consejo Consultivo de Andalucía. 5.3,1. Naturaleza. El Consejo Consultivo de Andalucía fue creado por la Ley 8/1993,
de 19 de octubre. Según el artículo 129 del Estatuto de Autonomía, el Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas dependientes, así como de las universidades públicas andaluzas. También lo es de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la administración de la Junta de Andalucía, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban. En términos similares se pronuncia el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, que desarrolla las previsiones estatutarias sobre este órgano. En virtud de lo dispuesto en la citada ley, la naturaleza del Consejo Consultivo viene dada, además de por las ya citadas, por las siguientes características. Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia. No entra a conocer los aspectos de oportunidad y conveniencia, salvo que le sea solicitado expresamente. Los asuntos en que haya dictaminado el Consejo Consultivo no pueden ser remitidos ulteriormente para informe a ningún órgano u organismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo vela por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico. 5.3.2. Composición. El Consejo Consultivo está constituido por 1. El presidente. 2. Los consejeros permanentes. 3. Los consejeros electivos. 4. Los consejeros natos. Estará asistido por el secretario general, que actúa con voz y sin voto. El secretario general es nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente del Consejo Consultivo, oído el pleno del mismo. El presidente del Consejo Consultivo es nombrado por decreto del presidente de la Junta de Andalucía, oído el Consejo de Gobierno, entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia superior a 10 años. Son consejeros permanentes, hasta que cumplan 65 años de edad, aquellas personas que han desempeñado el cargo de presidente de la Junta de Andalucía. Su nombramiento se efectúa por decreto del Consejo de Gobierno, previa aceptación del interesado. Dentro de los consejeros electivos, hay que diferenciar según tengan o no dedicación exclusiva. Los consejeros electivos con dedicación exclusiva son 6, nombrados por decreto del Consejo de Gobierno entre profesionales que se hayan distinguidos en el campo del derecho y en el que tengan una experiencia superior a 10 años. Con independencia de los anteriores, y cumpliendo los mismos requisitos, el Consejo de Gobierno puede designar hasta 6 consejeros más para desempeñar sus funciones sin exclusividad. Los consejeros electivos, con dedicación exclusiva o no, son nombrados por un período de 5 años. Son consejeros natos del Consejo Consultivo los siguientes. 1. El presidente de una de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía, designado por el Instituto de Academias de Andalucía. 2. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 3. Un representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados designado de entre los decanos de dichos colegios. 4. El director general competente en materia de administración local. 5. El jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 5.3.3. Funciones. El Consejo Consultivo de Andalucía es consultado preceptivamente en los asuntos siguientes. 1. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. 2. Anteproyectos de leyes. 3. Proyectos de reglamentos que se dictan en ejecución de las leyes y sus modificaciones. 4. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional. 5. Convenios o acuerdos de cooperación con otra comunidad autónoma. 6. Conflictos de atribuciones que se susciten entre consejerías. 7. Proyectos de estatutos de las universidades públicas de Andalucía y sus reformas.
8. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que se suscitan respecto de los mismos, cuando, en ambos casos, la cuantía litigiosa excede de 300.000 euros. 9. Revocación de actos de naturaleza tributaria cuando la deuda supera los 30.000 euros, y conflictos en la aplicación de la norma tributaria. 10. Expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma, en que la consulta venga exigida por ley, en los supuestos contenidos en la misma, que se refieran entre otras a las materias siguientes. A. Reclamaciones administrativas de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a 60.000 euros. B. Anulación de oficio de los actos administrativos. C. Recurso extraordinario de revisión. D. Interpretación, modificación, resolución y nulidad de concesiones y contratos administrativos, cuando el precio del contrato sea superior a 600.000 euros para la interpretación y resolución, o que la cuantía de aquella exceda del 20% del precio del contrato para la modificación, así como de los pliegos de cláusulas administrativas generales. E. Modificación de figuras de planeamiento, que tienen por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos previstos en un plan, así como los supuestos de suspensión de instrumentos de planeamiento que competen al Consejo de Gobierno. F. Creación y supresión de municipios o alteración de términos municipales, constitución y disolución de entidades locales autónomas y creación de áreas metropolitanas, y demás asuntos en que la consulta venga exigida por la legislación de régimen local. 11. Expedientes tramitados por instituciones, entidades, organismos, universidades y empresas en que, por precepto expreso de una ley, debe pedirse dictamen al Consejo Consultivo. 12. Conflictos en defensa de la autonomía local. 13. Transacciones de las entidades locales que superan el 5% de los recursos ordinarios de su presupuesto. 14. Tratándose de solicitudes de dictamen, que versan sobre reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial frente a administraciones públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo Consultivo es competente para dictaminar cuando la cuantía de la reclamación sea superior a 15.000 euros. Corresponde al Pleno dictaminar en los asuntos siguientes. A. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. B. Anteproyectos de leyes. C. Aquellos en los que corresponde dictaminar a la Comisión Permanente, pero, por la importancia del asunto, el presidente de la Junta o el Consejo de Gobierno requieren el dictamen del Pleno. Corresponde a la Comisión Permanente dictaminar. En los asuntos en los que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo, y no corresponde dictaminar al Pleno. En los asuntos en que el dictamen del Consejo es facultativo. El Consejo Consultivo debe evacuar las consultas en el plazo de 30 días desde la recepción de la correspondiente solicitud de dictamen. El plazo es de 20 días en los siguientes supuestos. Proyectos de reglamentos que se dictan en ejecución de las leyes y sus modificaciones. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional. Cuando en la orden de remisión de los expedientes se hace constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho es de 15 días, salvo que el presidente de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno fijen uno inferior. En los supuestos en que el dictamen no tiene carácter vinculante, transcurridos los plazos anteriores sin haberse evacuado, se entiende cumplido el trámite. 5,4. Otros órganos estatutarios. El capítulo 6 del título IV del Estatuto de Autonomía, junto al Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas, recoge otras dos instituciones de autogobierno: el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo Económico y Social. 5.4,1. El Consejo Audiovisual de Andalucía. El Consejo Audiovisual se define en el artículo 131 del Estatuto como la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales,
tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. Especialmente debe velar por la protección de la juventud y la infancia en relación con el contenido de la programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de Andalucía. El estatuto es desarrollado por la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, que lo configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones. El Consejo Audiovisual de Andalucía ejerce sus funciones en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o imagen, independientemente de su forma de emisión o tecnología empleada, tanto los gestionados directamente por la Administración de la Junta de Andalucía, como los gestionados en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como aquellos otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Administración de la Junta de Andalucía. El Consejo Audiovisual de Andalucía está integrado por 11 miembros, elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de 3/5 de sus miembros, y nombrados por el Consejo de Gobierno. El presidente es propuesto por el Consejo Audiovisual de Andalucía, de entre los miembros del mismo, y nombrado por el Consejo de Gobierno. El Consejo Audiovisual de Andalucía está asistido por un secretario general, que actúa con voz y sin voto. 5.4.2. El Consejo Económico y Social. Según el artículo 132-EA, el Consejo Económico y Social de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social, cuya finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. Esta institución se regula en la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Andalucía, que le atribuye las siguientes funciones. 1. Emitir, con carácter preceptivo, informes sobre los anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales y proyectos de decretos que a juicio del Consejo de Gobierno posean una especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias, exceptuándose los anteproyectos de ley de presupuestos, sin perjuicio de que se informe al Consejo de su contenido, simultáneamente a su remisión al Parlamento de Andalucía. 2. Realizar los estudios, informes o dictámenes que, con carácter facultativo, sean solicitados por el Consejo de Gobierno, acerca de los asuntos de carácter económico y social. 3. Elaborar estudios, dictámenes, informes y resoluciones por propia iniciativa, en materia económica y social. 4. Aprobar la memoria de actividades del Consejo y elevarla, dentro de los 5 primeros meses de cada año, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 5. Cualesquiera otras que las disposiciones legales puedan encomendarle. El Consejo Económico y Social de Andalucía está compuesto por su presidente y 36 miembros, estos últimos agrupados de la siguiente manera. Y Grupo Primero, integrado por 12 miembros en representación de las organizaciones sindicales. 2. Grupo Segundo, integrado por 12 miembros en representación de las organizaciones empresariales. 3. Grupo Tercero, integrado por 12 miembros cuya procedencia sería la siguiente. 2. En representación de los consumidores y usuarios. 2. En representación del sector de la economía social. 1. En representación de las corporaciones locales. 1. En representación de las universidades. 6 expertos en las materias competencia del Consejo. Los órganos del Consejo Económico y Social de Andalucía son los siguientes. El Pleno. La Comisión Permanente. El Presidente. Los Vicepresidentes. El Secretario General.